Hay 90 homicidios, ¿cuántos ponemos? Ya me acuerdo que el procurador se fue de España. ¿Cómo que cuántos ponemos? ¿Solo 90? No, es que nosotros poniendo al señor le ponemos 30. Y la producción de algunos productos viene lineal, así venía arriba, aunque hubiese sequías, aunque hubiese lo que hubiera, no había caída, ¿no? ¿Por qué? Pues es que ¿cómo vamos a registrar que ahora es menos, no? Pero sí es la realidad. Y estaba Daniel Hernández, luego comentó usted que actualmente el INEGI no ha realizado un censo agropecuario y se debe realizar cada 10 años. Estamos hablando del principal indicador que tiene este país, ¿no? Para ayudar en que a mí me interesaría saber en qué consiste este censo agropecuario y desde cuándo no se actualiza. Lo que pasa es que de los 80 hacia atrás se venía realizando de manera regular en los terminados en uno. Digamos que el último regular fue en el 91. De ahí para acá ha sido muy irregular. El último censo agropecuario que levantamos fue en el 2007. Se hizo una planeación para que el año pasado, por alguna razón el presupuesto no se pudo. Luego se intentó en este. Tampoco se pudo. Retomar la serie. Entonces, por razones de presupuesto que no se aprobó en el Congreso de manera específica para este proyecto, lo que vamos a hacer en el instituto, lo que se está previendo, es una encuesta nacional agropecuaria que va a sustituir al censo con una representatividad suficiente para generar la información que el sector requiere. Además de los registros continuos que las instituciones del sector llevan a cabo y que aportan, ¿sí?, de información al instituto, y que luego el instituto es el que la expone, pero se cita la fuente, lo que el caballero aquí señala, que por ahí hay evidentemente esa situación que llama la atención. Entonces, ¿qué pasa con estos proyectos grandes, censos, conteos, etcétera, etcétera? Se llevan a cabo en función del presupuesto que se autoriza. Están supeditados vaya, no tenemos esa autonomía presupuestal. Dicen que el único que tiene autonomía presupuestal es el Banco de México, tiene la maquinita. Todos los demás autónomos, el ICE sí tiene la autonomía presupuestal, el INEGI no, lo someten a las mismas reglas de austeridad del resto de dependencia. ¿Y el señor Gerardo Martínez Reyes? La pregunta es, en los censos de población, las personas que están en edad de espacio, con el tapón electoral, ¿cuál es el desplazamiento que hay? ¿Cómo se podría determinar? Hay gente que llega a la primera edad, cree que es el tapón electoral. Las familias de función, ¿cuál es la diferencia? La movilidad. Miren, ¿se puede compartir? Cuando salieron los censos definitivos los resultados definitivos del censo 2010, entre otras cosas que hacemos, son presentaciones específicas, y una de ellas fue con el ICE precisamente, en donde hicimos un cruce, población de 18 años y más, que captó el censo, en donde no se incluyen las edades de este 0.6% de viviendas, donde no hubo entrevista directa, todo eso se va a un rubro de no especificado. Al no haber entrevista directa, pues no sabemos qué años tiene, ¿verdad? Es el promedio aplicado. ¿Qué encontramos ahí en ese cruce con el ICE? Que hay en la lista nominal 300 y cacho miles que el censo no encontró. Más de 300,000 en la lista o en el padrón. La lista es mayor. El padrón son los que recogen credenciales. La lista nominal son los que se inscriben. ¿Sí? Con el padrón, creo que con el padrón. Había más de 300,000 de diferencia. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones? Sacan su credencial y bueno, pues ahí está el registro, pero salen de la entidad. No están. O se mueren y por alguna razón no se desactivan del padrón. Pero más por la migración. Comparto un dato. Mire,
Si medimos la población que vive en todos los demás estados y que dicen nacieron en Guerrero, hay 713,000 viviendo allá, guerrerenses fuera del estado. Y en Guerrero hay 185,000 que nacieron en otros estados. Y hacemos esa diferencia, nuestro saldo neto de pérdida es de 528,000. ¿Cuántos de esos están en esa situación? Que tienen su credencial de elector aquí, pero que viven en otro lado, que ya se fueron. O que están intermitentes, tienen su residencia allá, pero son intermitentes. Allá se declaran, bueno. Guerrero ocupa el segundo lugar en expulsión en los últimos 5 años, solamente después del Distrito Federal. Guerrero es un estado expulsor de población y tiene el menor porcentaje de población residente no nativa. Lo convierte en los estados menos atractores de población para que se vengan a vivir aquí, solamente después de Chiapas, que tiene un porcentaje menor. Veamos otro dato, migración. Eso es migración interna, migración entre los estados. Veamos cómo andamos en migración internacional. ¿Vale? En el 2000, el censo captó para los 5 años inmediatos que habían salido de Guerrero 74,000 personas al extranjero. En ese mismo lapso habían regresado 43,000. En el 2010, en ese mismo lapso habían regresado 6,900. Salieron 74,000, habían regresado 6,900. No perdamos de enredar los datos. En el 2010 habían salido 43,000 y habían regresado 9,200. ¿Qué interpretación tiene esto? Cada vez salen menos, cada vez se van menos al extranjero y cada vez regresan más. Dicen que por la crisis de Estados Unidos, 2008-2009, de desempleo, se preveía un éxodo de retorno de mexicanos para acá. El endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera es otro elemento, otra circunstancia que inhibe esa aventura de mexicanos hacia el norte. Entonces se está conteniendo la migración internacional, pero la gente se está moviendo hacia otros estados. Cada vez, y lo intentan menos, cada vez regresan más. En ese éxodo por la crisis de Estados Unidos, a Guerrero regresaron 41,000 personas que en el 2005 vivían en el extranjero. Así que si medimos, ¿y cuál fue el impacto que tuvo Guerrero a raíz de lo que pasó?